Bien, tenemos el placer de conversar en este día, a esta hora, con Félix Felucho Jiménez, presidente de la Refinería Dominicana de Petróleo, miembro del Comité Político del Partido de la Liberación Dominicana. Bienvenido, buenos días. Buenos días. Felicidades. Buenos y santos días. Anda tirado de negro, dicen en el campo mío, anda vestido de prieto. Riguroso luto tiene. ¿Usted está de luto, Felucho? Señor, ¿Y por qué usted, si se puede saber? por el Partido Humanista, por el PRM, por el PRD, por la Fuerza de la Revolución, por Patria Nueva, Nueva Quiqueya. ¿Y por qué? Ah, Bueno, porque y, se aproximan. ¿Y usted siente por ahí? No, fuera de relajo. Yo voy a la funeraria a ver a mi amiga y compañera Bernalda Castillo, Sí. Ah, sí, sí, sí. la directora del IBI. Ayer pasé, pero ella no había llegado todavía y quiero estar presente hoy, acompañarla un rato. Sí, Qué bueno, qué bueno. será. Lamentamos todo. Será muy bueno para ella. Mire, el año está cerrando y nosotros esta mañana comentábamos sobre un tema que pensábamos que para esta fecha eso se iba a desvanecer, que es el tema de la reelección del presidente Danilo Medina. Pensábamos que no iba a ser tema de la agenda en este momento, pero todo indica que sí, y hay unas declaraciones suyas que se han publicado recientemente que dicen que usted es una de las figuras que postula por la reelección, que entiende que el presidente debe aprovechar su momento, el nivel de aprecio de la población por la gestión que está haciendo Danilo Medina. No es el presidente el que debe aprovechar eso, es el Partido de la Liberación Dominicana, a menos que no nos convirtamos en un partido de desorejados, o sea, de gente sin orejas, incapaces de escuchar y de ver cómo se manifiesta el pueblo dominicano. Miren, el pueblo dominicano cada vez que ha hecho una elección, en sentido general, a uno a veces le puede gustar o no gustarle, pero no es fácil que se equivoque. Cada vez que el pueblo dominicano escogió a Leonel Fernández como presidente, hizo la mejor elección, la mejor escogencia que podía hacer. Y yo sé que ustedes me dirán que el propio compañero Danilo Medina le había adversado por la candidatura presidencial del partido en el año 2008. Y yo en el año 2008 le manifesté al compañero Danilo Medina que el momentum político, que no es una cosa que se parezca al carisma político, son dos cosas muy diferentes. Hay figuras muy carismáticas que nunca se encuentran con el momentum o momento político adecuado para ascender. Y viceversa. Gente que entonces a veces se encuentra y tropieza con que en su mejor momento no tenía, digamos, las posibilidades de llegar por factores ajenos a sí o a ellos. Eso se lo dije yo a Danilo, como en esta ocasión le he dicho al compañero Leonel Fernández, que el momento es del compañero Danilo Medina. Yo he hablado con banqueros, con industriales, trabajadores, chiriperos. Yo soy de los que anda con vidrio abajo. Yo no estoy encerrado, digamos, en una, ¿cómo que le llaman? Una burbuja. Una burbuja misteriosa que me aleje del sentimiento de los seres normales. Y yo no, todo lo contrario. Y yo les aseguro a ustedes que ese nivel de simpatía que se muestra del compañero Danilo Medina, del presidente Danilo Medina, que a veces pasa incluso del 80%, no es sino el reconocimiento de la sociedad dominicana, del pueblo dominicano, de que está muy satisfecho con su gestión. Felucho, El pueblo quiere que siga. Hay un solo problema, Felucho. Sí, La Constitución de la República. sí, así es. Que ustedes, los PLDistas, la acaban de reformar. Hace 4 años para 5. Sí. Y ustedes dijeron en su Constitución que estaba prohibida. Entonces, ¿cómo ustedes van a salir al país 5 años después que ustedes van a hacer otro traje a la medida de sus intereses para presentar al candidato que a ustedes les conviene? O sea, como que ustedes son los que van a definir la agenda nacional en todos los sentidos. Bueno, yo he dicho que en poco más de 100 años de vida republicana no sería la primera vez y no sería la costumbre. Lo hizo Horacio Vázquez, lo hizo Trujillo, lo hizo Balaguer, lo hizo Hipólito Mejía, lo hizo el compañero Leonel Fernández. Y Danilo está en ese grupo entonces. Pero no es que esté en ese Danilo está en el grupo de Horacio Vázquez y de Trujillo. Danilo no es ajeno al sentir del político del pueblo dominicano. Quizá la diferencia esté en que él no está propiciando eso. Él no está propiciándolo, Él no está abanderando eso.
como yo he dicho incluso, a mí me luce que a la persona que más le conviene, incluso a él como dirigente y como líder político, encabezar ese movimiento, es el propio compañero Leonel Fernández. ¿Quién se lo va a hacer entender a Leonel Fernández eso? No, les voy a decir, Leonel es un hombre de partido, como ha demostrado Danilo ser un hombre de partido, y cada uno de nosotros, que hemos tenido nuestras buenas y hemos tenido nuestras malas, pero son hombres de partido. Y lo que el partido decida será finalmente lo que ambos compañeros acatarán y no solo acatarán, y lo harán con mucho entusiasmo. ¿Usted tiene la esperanza de que Leonel Fernández llegue el momento que diga lo que le conviene al partido para garantizar el poder es modificar la Constitución para permitir que Danilo pueda presentarse como candidato? Yo estoy absolutamente seguro que el compañero Leonel Fernández no sería obstáculo para una posible y eventual reelección del compañero Danilo Medina. Y esa discusión... Además no puede ser de otra manera, porque la reelección de Danilo parte de un elemento básico, Leonel Fernández. Leonel tiene un gran liderazgo en el partido, como lo tenía y tiene Danilo Medina. Así como Danilo Medina, mientras fue gobernante, el compañero Leonel Fernández, y voy a hablar del interregno, del lapso 2008-2012, que fue, digamos, en el momento en que se sintió más lastimado, por las razones que fuesen, ¿verdad que sí? Pero esa mayoría congresual de senadores y diputados que tenía el compañero Danilo Medina jamás obstaculizó ninguna iniciativa y ningún proyecto del presidente Leonel Fernández. Entonces yo creo que en el PLD hemos dado demostraciones amplias de que somos un partido de hombres y de mujeres sensatos, que no andamos improvisando en la política, que nos debemos a las convicciones y a los principios que nosotros tenemos, que no todos seguimos los mismos principios ni las mismas convicciones, porque eso es verdad, no todo el mundo en el PLD piensa de la misma manera, jamás ha sido así también, o sea, tampoco es algo nuevo en el PLD. Pero todos están de acuerdo en hacer lo que haya que hacer para quedarse en el poder. Yo creo que todos vamos a estar de acuerdo en que si el pueblo dominicano mantiene su esperanza y se mantiene firme en su decisión de que el presidente Medina continúe, yo creo que el PLD no es, y lo repito, un partido de desorejados. Felucho, he tenido la oportunidad de escucharte privadamente y ahora en público con este tema. En conversaciones así informales, ese puede ser sentir de parte de la mayoría del comité político. Absolutamente. Tú puedes asegurarlo, Luisín. De la mayoría. La mayor parte del comité político, de los miembros del CPE, ¿cree en la reelección? Entendemos que el compañero Danilo Medina debe permanecer en la presidencia de la República. ¿Y por qué no lo reúnen? Entendemos que cuando se despida, y en el caso eventual de que se dé la repostulación de Danilo, que en el año 2020, cuando termine ese segundo periodo, ya debe alejarse de la política, y tendrían los demás compañeros la oportunidad de seguir en la línea política. Y yo he dicho algo más. O sea que Leonel debería alejarse de la política ahora. Seguro que usted le sugiere a Danilo. En este momento creo que sí, no es de la política, estoy hablando de la candidatura presidencial. Yo creo que sí, pero tendría todo el derecho de ir en el año 2020. Y en mi opinión humilde, creo que si se decidiese por eso, lo haría con un respaldo abrumador del pueblo dominicano. O sea, tú inviertes los papeles, que sea ahora Danilo y Leonel en el 20. ¿Qué puede hacer Leonel? Porque van a haber otra competencia ahora, también. Felucho, en el PLD siempre ha habido competencia. Dicen que el PLD camina por donde va el comité político. Si esa es la mayoría, entonces ¿por qué no lo han planteado oficialmente? El comité político no se ha reunido en los últimos 2 meses y medio o 3 meses. Y no es porque como quieren atribuirle, porque el pobre Leonel todo se le pega. Que Leonel no quiere que el comité político no se reúna porque Camejo propuso. Danilo no quiere que se reúna, no es Leonel. Danilo. Ninguno. Es que en Danilo. realidad, lo ha mandado 3 veces a cancelar. Es que en realidad, bueno, tú sabes más que yo. Bueno, pero sabemos lo mismo. Sabemos lo mismo. Me acojo humildemente al criterio del compañero Oscar Medina. Pregunto por qué Danilo no quiere que el comité político se reúna para discutir ese tema. Yo creo que el Partido de la Liberación Dominicana no ganaba nada reuniéndose y acelerando un proceso electoral que de hecho ya ha sido acelerado por los compañeros que lanzaron su precandidatura
hace tiempo. Entonces, cosa que yo tampoco lo veo mal. Entonces, porque yo creo que todo el que aspira a presidente debe dar a conocer sus aspiraciones con suficiente entonces tiempo. hay un juego de estrategias de alto nivel. Y yo creo que coinciden los dos en la misma estrategia, compañero Luisín. Está como Chubaque ahora. ¿Cómo Felucho, está? Felucho, pero bien, al margen de ese planteamiento de Ventura Camejo, ¿no le llama la atención a usted que el único órgano del PLD que se reúne, que es el comité político, con cierta periodicidad, haya distanciado tanto tiempo las reuniones para tratar asuntos del partido que deben ser conocidos? Dani, no es la primera vez que pasa. El Partido de la Liberación Dominicana es el partido de gobierno. Casi todos nosotros tenemos funciones ejecutivas en el Estado y otros tienen funciones legislativas. La tarea de nosotros es gobernar y tratar de hacerlo lo mejor posible para provecho. Se equivocó Juan Bosch, y servir al partido para servir al pueblo. No, no es al revés. Esto es al revés, ahora servir al pueblo para servir al partido. En eso, no, el principio para Juan Bosch siempre fue el servicio al pueblo dominicano. Servir al partido y para nosotros servir al le pueblo. estamos sirviendo al pueblo dominicano. Yo iba a decirle ahorita que yo he escuchado comentaristas que dicen cosas tan bonitas como esta. Porque es bonito. El presidente Danilo Medina tiene un respaldo del 80% de la población y le atribuyen ese respaldo a que es un hombre humilde, sencillo, de fácil acceso, que brincó un charquito caminando, creo que por Dajabón. Si el pueblo dominicano mayoritariamente no sintiera confianza en la conducción de la economía del país en manos de Danilo Medina, si la mayoría de los dominicanos de una u otra forma no estuviesen sacando provecho personal y familiar del gobierno, de la gestión de gobierno de Danilo Medina, no tuviese esos porcentajes de simpatía. Porque si es por chulería, y nadie es mejor que Hipólito. Tú has visto un político más cómico, más relajado, más chulo. Y más amigo chabacano. suyo. Muy amigos, somos muy amigos. Amigo mío también. Sí, pero lo que quiero decir es... Y amigo de Dani también. Sí, Y amigos de edad. es verdad. También, sí. Sí, no, es verdad. Sí, ahora, usted y yo estamos inscritos que somos amigos de todos. Pues no llevamos nada al terreno de lo personal, que es como debe ser. Así. Pero Mire, bueno, lo que yo quiero, redondeando esto, ¿verdad que sí? Decía, Ahora, el pueblo dominicano el gobierno, ha hecho- pero el gobierno es bueno, es un buen gobierno, pero no se puede negar que hay un elemento de estilo que ha simpatizado mucho con la gente. O sea, aquí por bueno que sea el gobierno, nunca un presidente tiene 50, 60%. En Daniel es un tema de estilo. La humildad, su sencillez, la forma en que se conduce, cómo habla, bueno, como hablaba, que ya no habla. ¿Cómo se tú comporta vives mejor? siempre, tú vives ¿Cómo siempre se ahí, comporta? ahí, ¿Cómo se ahí. comporta? Que debiera hablar más, que debiera hablar más. Entonces, No hay que hablar mucho, hay que trabajar mucho. Eso viene con la descripción de puestos del trabajo. Presidente de la República, háblele de su país. Eso está en la descripción de puestos. Pero bueno, el asunto es que su forma le ayuda mucho, mucho más tal vez, o digamos tanto, como la gestión misma. Entonces, hay quienes han planteado, y vamos a plantear porque usted plantea un escenario. El escenario que usted plantea hoy es Danilo reelegirse. Es una posibilidad, pero pudieran haber otras. Y a partir de ese elemento del estilo, hay quienes plantean, y yo me suscribo en esos grupos, de que Danilo Medina debería plantear, tanto en el PLD como en la política nacional, pero sobre todo en el PLD, un antes y un después en la forma de conducirse, los que sean candidatos presidenciales. Y ahí vendría y le planteo un escenario. Si no es Danilo, si no se puede, ¿estarían dadas las condiciones para que sea otro de las figuras emergentes o sería indefectiblemente Leonel, a pesar, digamos, y me voy a los desorejados, ustedes no son desorejados, si la situación en el país se presenta que ya el estilo de Danilo ha calado un punto que ya la gente no quiere como volver a otros estilos, el PLD entonces tendría que abocarse a apoyar en masa a una figura nueva, ¿o no? ¿Cuál es el escenario en esa coyuntura? Yo creo que el escenario lo conoces tú tanto como yo, Oscar. Y lo conoce el pueblo dominicano y lo siente el pueblo dominicano. El candidato fácil, el de la victoria fácil, Danilo Medina. Sí. Yo estoy incluso convencido que las candidaturas que le adversarían al PLD completamente serían diferentes a las candidaturas que se van a ofrecer
si no es Danilo Medina el candidato. Pero ese escenario implica... No, te voy a decir, voy ahora a tu pregunta. Ah, bien, gracias. Supongamos, en el peor de los casos, que no se dé la posibilidad de que el compañero Danilo Medina permanezca en el poder. ¿Quién va a ser el candidato del PLD? No le quepa la menor duda, Leonel Fernández. Yo aprecio mucho a los compañeros precandidatos, pero todas las encuestas hablan. Esos compañeros están haciendo una buena labor, se están dando a conocer sobre todo sus aspiraciones presidenciales. Me gustaría de ellos escucharlo más en sus planteamientos más íntimos con respecto a qué hacer en relación a diferentes tópicos o temas nacionales que son trascendentes, que yo no conozco su forma de pensar, ¿verdad? Y soy miembro del comité político. Pero bueno, pero están ya avanzando, dando a conocer sus puntos de vista y sobre todo sus aspiraciones presidenciales. Pero todas las encuestas no se equivocan. ¿Y qué dicen todas esas encuestas? Que llegan al 1,5%, al 1%, al 2%. Porque no sean compañeros apreciados, no tiene nada que ver con eso. Porque no sean compañeros capaces, no tiene nada que ver con eso. El momento. Y el momento. Fíjense ustedes. Bien, pero internamente, pero me quiero quedar con el momento. Mira, estamos en Navidad. Internamente. Vamos a meter un poco de música a esto. Bien. Hubo una época en la que en la República Dominicana habían 2 orquestas. Papa Molina en la San José y Luis Alberti. Y después Johnny Ventura, y Félix de Rosario. Y después Wilfrido Vargas y Johnny. Es decir, hasta en la música, señores, hasta en la música. Y si nos metemos en los baladistas es igualito, O ustedes se olvidan del reinado durante X número de años, que o era Viquiana, o era Olga Lara, o era una cosa, o es otra cosa. O era Mota o Mateito. ¿Se dan cuenta? O Julián Javier o Pedro González. Sí. Es decir, el pueblo dominicano, en todos los ángulos, en la música, en el baile, en la cosa. A la música vamos a ponerle café. Vamos a ver. Porque ahí no Una hay, taza de café Santo Domingo. hay no hay opción. Ahora, Hay café hay Santo opción, Domingo. ahí hay un- Hay café Santo Domingo y otra cosa. ¿No? Café Santo Domingo o café Santo Domingo. Aunque si usted llega por Jarabacoa, como llego yo a menudo, usted va a encontrar ya un buen café de la montaña. Ahora, Pelucho, me quiero quedar en el momentum. El momentum internamente es Leonel, si no es Danilo. Es de Danilo. Pero si no es Danilo, Leonel. Y hacia afuera, el momentum político está propicio para Leonel Fernández volver a ser presidente de la República. Tú introduces un elemento interesante. ¿Por qué yo digo que Danilo es la victoria fácil? Porque por Danilo Medina votarían ahora ya no solo el 52% que votó por él en el año 2012, sino que estoy convencido de que mínimo 1 de cada 3 que votó por Hipólito Mejía va a votar por Danilo Medina. Yo estoy absolutamente seguro. Hay quienes van más lejos. Absolutamente seguro. Creo que hasta Hay Hipólito quienes votó dicen por que él. hasta Hipólito pudiera votar por Y yo él. no lo dudaría. Y han tratado quizás de una forma irrespetuosa Lo que yo sí de establecer creo- un vínculo entre Danilo y Hipólito. Lo que yo sí puedo decirle a ustedes algo de lo que muy probablemente ustedes ya estén previamente convencidos. Si Danilo Medina es el candidato, no creo que Hipólito sea candidato. Dicen que Hipólito lo ha comentado. No, bueno, yo no he Yo hablado, digo, a mí me han yo dicho no he que hablado Hipólito de ha eso con comentado él, pero yo estoy convencido, pero como si tuviese una bola de cristal y pudiese anticiparme al futuro. ¿Por qué? Porque para ningún político sensato que haya ocupado como él la presidencia de la República va a correr el riesgo de quedar muy por debajo y perder. Parece que usted tiene el sector de Hipólito infiltrado. Parece que usted está enterándose de comentarios que Hipólito hace yo, muy francamente, privadamente. Pero es que eso es una deducción que me parece como una verdad de perogrullo. Es decir, no hay que ser un genio en política, ni analizando, ni como analista para uno darse cuenta de eso. Hipólito Ahora, muy ¿significaría eso que los otros son insensatos, los que vayan? No, porque Miguelito Vargas tiene que ratificar sus aspiraciones. Luis Abinader, que pudiese ser incluso hasta un buen ministro de turismo, pero en los próximos años, pero ese hombre tiene que también mantener y exaltar su figura, etcétera, etcétera. Pelucho, pero él es candidato a la presidencia de la República. ¿Y No, qué es no, eso? ¿candidato a qué? A la presidencia. No, él será candidato si Hipólito Mejía no aspira. Pero Hipólito aspira. No. Hipólito aspira mientras no se defina la situación del PLD. Usted no se está dando cuenta de la jugada.
Esto es, señores, la pelota vieja, no es la nueva. ¿Cómo así? Bueno, porque ahora hay bateador designado, antes no, antes los managers eran más estrategas, ¿eh? O sacaban el pitcher que lo está haciendo bien para meter un bateador emergente que pueda meter en juego. Y su antes no equipo. había piche tapón. No. Lo que antes había eran pitchers iniciadores de juego que se Tiraban los tiraban 9 casi innings. con juego completo, exacto. Sí. O sea, eran menos. Pero vamos a volver a lo otro. La estrategia del juego de pelota cambió completamente. Eso pasaría también. Yo vuelvo y les digo. Si Danilo Medina es el candidato, el pueblo dominicano va fácil. No, el pueblo dominicano va fácil. Primero porque no hay que gastar tantos millones. Mire, el empresariado va en coche. Porque se acabó el desangrarse, de dar millones de pesos para la campaña. ¿Por qué? ¿Para qué? ¿Para qué? Si Danilo la tiene previamente asegurado ese triunfo. Bueno, sí. Lo que yo estoy El problema es que él no señalando- va, él no quiere ir. No. Él todavía dice en la prensa yo hoy no sé que él por qué ustedes cumple. dicen que él no quiere ir. Oh, pero ¿dónde está el listín de hoy? Pero Él- no cometas el error de mi querido amigo Temístocle, que ya lo declaró que no es el tiempo de él. ¿Y cómo es la cosa? No. Danilo ha Es dicho, él. Danilo ha dicho que él hablará oportunamente. Pero él de dijo eso. hoy en el. El compañero Leonel Fernández ha dicho que él hablará Después que hable, oportunamente de después que eso. hable Danilo. Ahora, Es que yo creo que en definitiva, vuelvo y repito, Pero Lucho, él dijo ambos están esperando que el propio partido defina su no, espérate, posición. porque vamos a ver. Tú tienes muchos años siendo compañero de Danilo. Y de Leonel. Sí, por ejemplo, de Danilo. Sí. Danilo ha dicho que la reelección es dañina. Él pero- ha dicho cuando llegó ahí que era durar 4 años y iba para su casa. Y Juan Bosch dijo que las caravanas políticas eran caravainas, y lo dijo en el año 74 y 78. Y entonces, Y en el 90 carabaría el país entero. no, en los 90, no, en el 82, conmigo dirigiendo. Pero Felucho, Pero Claro. el listín publica hoy que él dice que él Es cumple que, su amigo palabra. mío, el único político que se equivoca es el que no cambia de opinión nunca. Miren, Yo creía que hay era al revés. cosas, déjame decirte, Luisín, y recordar la frase de un hombre que pocas veces se recuerda, el presidente Truman, a propósito ahora de lo que Obama está haciendo con Cuba, que a Truman dijo una frase memorable. Dijo, los Estados Unidos no tienen ni amigos ni enemigos permanentes. Los Estados Unidos tienen intereses económicos permanentes. ¿Está claro eso, verdad que sí? En política se hace, y eso no lo digo yo, ni lo hemos descubierto los PLDistas, ni Joaquín Balaguer, ni nada, no, eso es viejísimo. La política es el arte de lo posible De lo que conviene. y de lo que conviene, Felucho, no de lo que le conviene a su uno, de lo que le razonamiento- conviene al país, de lo que conviene en un momento dado. su razonamiento de que lo de Danilo será posible solo si Leonel Fernández está de acuerdo. La relación solo será posible si Leonel Fernández está de acuerdo. Así es. Y en eso coincide todo el mundo, en eso no hay diferencia. Y el primero en saberlo y reconocerlo es Danilo. Ahora bien, se han producido situaciones de distanciamiento, se han producido algunos acontecimientos que parecen que han hecho más distante a uno del otro. El caso Félix Bautista, por ejemplo. Yo digo, frente a lo que se observa hoy, ¿quién será la persona o el grupo de personas que estarán en capacidad de hacer que Leonel Fernández lo entienda? Danilo lo entiende, evidentemente, y a él le favorece, o a quienes quieren que Danilo se reelija. Pero ¿quién será la persona que estará en capacidad de hacerle ese razonamiento a Leonel Fernández para que él lo acepte como tal? Por la conveniencia del momento. Pero tú sabías que Leonel no necesita que nadie lo empuje. No. Leonel es un hombre brillante, de gran talento político, y posiblemente, y quizás sin el posiblemente, para mí, el político más acabado que tiene este país, acabado en el sentido de hecho, no acabado en el sentido de que es un político acabado, porque eso no lo compartiría yo jamás. Lo que quiero decir es lo siguiente, es el partido. Yo he dicho que ambos líderes, ambos compañeros, son hombres de partido. Ahora, ¿qué pasa en el PLD? El partido nuestro es una cosa curiosa. Ustedes decían ahorita, el PLD tiene un comité político y ese comité político es el que, ¿quién era que lo decía? Era tú, Luisín. Es el que marca el paso en el partido. Es posible, ¿verdad? Porque hemos tenido un partido que ha sido en gran medida inspirado en su trabajo diario, en su quehacer político diario, cotidiano,
líneas de dirección que vienen de arriba hacia abajo, pero también un partido que ha sabido recoger los sentimientos y las opiniones de los de abajo, ¿eh? Y por eso hemos hecho gobiernos incluyentes, no gobiernos excluyentes, ¿eh? Y pongo siempre de ejemplo, hay muchos ingenieros del PRD y del PRM que se han ganado concursos para construir escuelas, más que ingenieros PLDistas. Y ahí están, y se les respetaron y siguen trabajando, y por eso, pero eso es bueno, ¿verdad? Entonces en el partido está pasando una cosa curiosa. Yo hablaba ayer, cuando estuve en la funeraria, con algunos compañeros que me preguntaron sobre este planteamiento que lo he hecho ya en diferentes medios. ¿Qué es el Partido de la Liberación Dominicana? ¿Se reduce el PLD al comité político? No. ¿Y por qué un comité de base, un comité intermedio, un comité municipal, un comité provincial no le manifiesta al comité político lo que es su parecer respecto a quién debe ser el candidato presidencial? ¿Y qué se lo impide? ¿Quién le impide a un PLDista como persona o a un organismo del partido como organismo poner de manifiesto su opinión? ¿Qué se lo impide? Ustedes hablan de que hay distanciamiento entre Danilo y Leonel. Yo hacía mucho que no lo veía tan cerca como yo lo veo ahora, ¿eh? Ustedes hablan del caso Félix Bautista. Ni Danilo Medina es un persecutor de Félix Bautista, ni creo yo que Leonel Fernández es un hombre que se la juegue completamente por Félix Bautista, aunque aparenta ser eso, ¿eh? Yo no creo eso, ¿eh? Y yo estoy seguro, que el día que se discute en el comité político ese caso, la propuesta que hizo el compañero Reinaldo Pared de que debía resignar el cargo de secretario de organización mientras se dilucide su caso en la justicia, va a ser aprobado por la gran mayoría y no va a haber ningún conflicto en el partido ni en el comité político, ¿eh? Ustedes pueden asegurarlo eso, ¿eh? El Partido de la Liberación Dominicana ha aprendido, pero lo aprendió porque fue el método con el que fuimos educados a ser crítico, autocrítico, a escuchar, a respetar la opinión de la democracia, de la mayoría. Felucho. Y eso, perdona Freddy, termino, es lo que nos ha distinguido de las otras fuerzas políticas. El PLD no es un PRD bueno. El PRD no es un partido reformista malo. No. Todos los partidos políticos dominicanos están constituidos por dominicanos con virtudes y con defectos. Y entre nosotros los hay, como en todas las profesiones, buenos y malos. Gente que es ladrón y gente que es seria, ¿verdad? Pero en el partido hemos aprendido a ser respetuosos. Nosotros en el comité político, señores, hemos tenido discusiones incluso encendidas, debates encendidos, pero nunca con ofensa personal a ningún compañero. Nunca llevando los ánimos a un punto tal que esto huela y que definitivamente se conduzca a un divorcio. Jamás. El PLD no ha sufrido de eso, y no tiene por qué sufrirlo después de haber aprendido tanto durante estos años. Felucho, en caso de que se apruebe esa propuesta de el secretario general de que renuncie Félix Bautista al cargo provisionalmente. No es que renuncie, es que recese. ¿Quién ocuparía el cargo? El que el comité político decida. Un subsecretario. El comité político le haría una propuesta al comité central y es el comité central que designa a los secretarios, no es el comité político. Entonces no es tan fácil. ¿Cómo que no es tan fácil? Es simplemente, compañero, una resignación, yo delego, ceso en mis funciones provisionalmente, hasta tanto se conozca este caso en la justicia, y el partido procedería a escoger un sustituto provisional. Hay gente que dice que el Procurador General de la República está haciendo campaña con Félix Bautista. Mira, yo no sé si hace o no hace campaña, pero si tú me preguntas, Freddy, ¿tú has hablado, Felucho, con Domingo Brito? Sí, yo he hablado con Domingo Brito. ¿Y qué opinión le expresaste tú a Domingo Brito? Que si yo fuera él, renunciara o a la Procuraduría General de la República para lanzarme a la campaña, o si voy a seguir ejerciendo la función del Procurador General de la República, expresarle a la opinión pública que él tiene todo el deseo y toda la posibilidad de serlo, pero que él está dedicado a sus funciones de ser el jefe de los fiscales. Qué buen consejo usted le dio. ¿Y qué le dijo? Lamentablemente no hizo ningún caso. No, el que tiene que decir la respuesta es él. Igualito, yo he hablado con Leonel Fernández de este tema, yo he hablado del tema que hemos hablado con Danilo Medina. Ahora, ¿soy yo quien
para decir ¿Qué le dijo usted a Danilo sobre dijo ese tal tema? cosa o Leonel dijo ¿Pero tal qué otra? le dijo usted a Danilo? No, Diga lo que usted le dijo a Danilo. ¿Qué le dijo a Danilo usted sobre eso? Yo a Danilo Medina, lo mismo que yo he dicho aquí. Que si fue el que mandó a Domínguez Brito. Yo tengo un privilegio. ¿Qué fue lo que le dijo a Danilo? No, es que eso no, Freddy, y te lo digo con mucho carácter, eso no es verdad. Eso como tampoco fue verdad que siendo Leonel Fernández presidente y este hombre de Guillermo Moreno, fiscal del distrito, a quien Leonel Fernández ni conocía, eso fue por complacer un abogado amigo que lo designó en la fiscalía del distrito, cuando quiso meter preso a Joaquín Balaguer, y Leonel Fernández tenía que ver con eso. No. Sin embargo, yo creo que en un primer momento hubo una reacción de parte del presidente Balaguer, acostumbrado a esos manejos, pensando que el presidente Fernández tenía algo que ver con eso. No tuvo nada que ver Leonel con eso. Y lo hablamos incluso en el comité político. Es decir, que Danilo no tiene nada que ver con lo que está ocurriendo. Absolutamente. Danilo nunca le ha dicho a Domínguez Brito, haga esto, haga lo otro, me parece que usted lo está haciendo bien o me parece que usted no lo está haciendo mal. No lo hacen, ¿eh? Esa maldad le brota sola. Bueno, eso es su parecer, yo respeto eso. Pelucho. Lo que yo sí le dije a él es, mira, yo creo que tú ganaría mucho si le dices a la opinión pública que tú no andas procurando candidatura pero además, ya por porque no son compatibles una cosa y la otra. Y ya por el PLD no podrá aspirar. Felucho, Él tiene todo el derecho a nos hacerlo. gustaría saber, o qué se puede saber en torno a las negociaciones de República Dominicana para la deuda de Petrocaribe. Tú ves, es que yo digo lo mismo, eso no es materia que me compete a mí decirlo, eso es el ministro de Hacienda o el presidente de la República. Solo esos dos funcionarios pueden Pero hablar. usted sabe de las negociaciones. Me he enterado por la prensa, igual que todo, de que se están en esas negociaciones. No he visto ningún desmentido ni de un gobierno ni de otro, lo cual da a entender que en efecto hay algo de eso. El gobierno dominicano está involucrado en la negociación. Es que vuelvo y digo, o sea, yo me enteré por la prensa y con la misma prensa me he dado cuenta de que ningún funcionario responsable y autorizado ni del gobierno de Venezuela, ni su representante en el país, el embajador Castelar, ni del gobierno dominicano, que quien debe hablar, por supuesto. ¿Y en el Consejo? es el ¿Ustedes no de hablan del Hacienda. Consejo de la Refinería? No. Porque hay socio venezolano. No, pero es que son dos cosas diferentes. En la refinería no le debemos a Venezuela absolutamente nada, pero tampoco le debemos a México. La refinería dominicana de petróleo, señores, no le debe un peso a nadie. Si hay una empresa en este país fuerte que no le debe a nadie, es la refinería dominicana de petróleo. Y mira que manejamos por año cerca de 5,000 millones de dólares entre lo que se compra y lo que se vende. Por Estamos eso hablando de mucho dinero, estamos hablando de más de 200,000 millones de pesos por año. De ahí se manejan en ese De ahí viene la renovación de la planta entonces. Ahí sí. Esa refinería la vamos a dejar nueva porque estamos haciendo lo que nunca se ha hecho. ¿Qué es dejarla nueva? Dejarla nueva significa que esa empresa desde el año 1976, cuando tras haber pasado 3 años de operaciones, gastó los primeros 200,000 y pico de dólares en mantenimiento de equipo y planta, hasta el año pasado, es decir, en sus primeros 41, 42 años, se gastó cerca de 22 millones de dólares sustituyendo maquinarias y equipos, tuberías, etcétera, dando mantenimiento mayor y menor, correcto. Y sin embargo ahora hemos iniciado una inversión de la cual ya hemos gastado más del 50% sin coger un peso prestado, de más de 25 millones de dólares en sustitución hasta de la chimenea. Nosotros les vamos a tomar ahora una vista aérea, unas fotos y fílmicas a ir a la refinería para para luego poder presentar el antes y el después, ¿verdad que sí? Hay muchas tuberías de esas ya que ya requieren ser cambiadas. Y de hecho, si ustedes fuesen conmigo a la planta en Jaina, van a ver tuberías enormes, gigantescas, equipos gigantescos que ya han llegado, que ya están allá en el patio, esperando que el día 10 de enero paralicemos la refinación de petróleo, garantizándole al país el suministro de gasolina, de gasoil, de todos los productos que nosotros, GLP, de todo lo que van a nosotros comprar vendemos. terminado. Pero ya, exacto, en lugar de producir el 40% de cada 100 galones que nosotros vendemos, de lo que sea, hay fundamentalmente 40 galones producidos ahí de petróleo convertido en gasolina, etcétera, y 60 que traemos. Entonces, mientras dure los 3 meses
la parada de planta, el 100% lo traeríamos ya como producto terminado. Y después de eso, entonces, ¿cuál es la capacidad? La de refinación? fiesta. Después de eso es la reinauguración con el presidente Fernández, un gran evento Fernández, con el presidente Medina. Ah, bueno. Ay, que son 12 años, eso no se olvida Sí, fácil. Lucho. Entonces, Es un lapso. la refinería va a aumentar la capacidad entonces. Pero plantéatelo, sí es verdad, pero No será el 40. No, pero planteado en estos términos. Cuando la empresa era nueva, podía ser capaz de procesar hasta 34,000 barriles por día. Ahora con la empresa vieja, después de 42 años de uso, esa capacidad se ha disminuido a 29,500 por ahí. Cuando a partir de abril iniciemos de nuevo el proceso de refinar petróleo en el país, en la planta de Jaina, entonces volveremos a los 34,000 barriles iniciales. ¿Y cuándo la ampliación? Desde ese punto de vista, efectivamente va a aumentar casi en un 11% la capacidad. ¿Y para de cuándo la refinación. ampliación de la capacidad? Termina en marzo o principios No. de abril. Ya de instalar la ampliación. nuevos equipos para poder refinar no el 40, sino el 70, el 80 o hasta el 100 del consumo dominicano. El país utiliza en promedio diario unos 115,000 barriles de petróleo y derivados. Eso no incluye el gas natural. Estamos hablando de gasolinas, gasoil, fuel oil, el combustible de aviones y el GLP. Y la refinería procesa o procesará 34,000, estamos hablando de como un 30% o un 31%. Pero la pregunta es esta, Oscar, ¿nos inclinaríamos nosotros por ampliar la capacidad de refinación, que es lo que tú estás señalando, ¿verdad? Y yo te digo, no. La meta más inmediata de la refinería se dirige a dos cosas, a partir del momento en el que ya esta inversión termine, que no son solo 25... Termina en marzo. En marzo y principios de abril, creo que en marzo, ¿eh? Está previsto para que ya el 1 de abril estemos procesando petróleo. Pero siempre hay un imprevisto, una cosa que uno no necesariamente tiene que tener un calendario que se ejecute 100% como uno lo planifica. Aunque yo creo que en este caso, y ha sido siempre el caso de la refinería, se es muy justo en su programación. Pero lo que le quiero decir es esto, la ampliación de la refinería vendría en otro sentido. La más importante de todas, la capacidad de comprar GLP, porque nosotros vamos a ser capaces y ojalá podamos terminar este presente gobierno con el GLP mucho más barato, no solo por efecto de que los precios del GLP han bajado mucho en el exterior, sino por la capacidad de almacenamiento, porque nunca es igual tener un barco como hay ahora en la bahía de Ocoa, un barco nodriza como madre y dos barquitos chiquitos llevando gas licuado a San Pedro de Macorís o a Jaina, a donde está la planta nuestra, a uno traer un buque con 500,000, 550,000 barriles de GLP, de los componentes de GLP, y poderlo procesar y poderlo vender en el mercado, habría un costo de transporte importantísimo, y eso se pudiese traducir en una baja sustancial del precio de GLP. Sí, pero porque ese la método otra actual es muy ampliación, obsoleto. perdóname, Un método obsoleto, hay que cambiarlo. Que se va entonces a ampliar la capacidad de almacenamiento de GLP de la refinería. así es. Y el otro proyecto que tenemos pendiente, que nos tiene muy entusiasmados a nosotros, es el de modificar la dieta de la refinería. Es decir, esa refinería, bueno, así como por ejemplo hay seres humanos que no pueden comer alimentos con gluten, bueno, esa refinería no puede procesar petróleos muy pesados. Entonces resulta que en el mundo ahora ya los petróleos son esencialmente pesados. Como el venezolano, por ejemplo. El venezolano, el mexicano, el brasileño, el árabe, el ruso, todos, Óscar, ya la humanidad se ha hartado de consumir el mejor petróleo, ahora el más profundo y ese ya viene más pesado. El de los fracking es liviano. Y desde ese punto de vista hay que hacer lo que le llaman un craqueo, es decir, hay que modificar la tecnología, y ya pagamos un estudio que nos costó más de $300,000, que nos indica perfectamente qué debemos hacer para poder ampliar esa dieta. Perdón. Y esa dieta, el cambio de esa tecnología, la introducción de una tecnología que nos permita poder importar, y para el país sería mucho mejor, es más barato el otro, el crudo, el pesado.
eso ya es una inversión superior, ya esa es una inversión que anda alrededor de 450 millones de dólares. Pero no para ampliar los 34.000 lo que es cierto sino es, para modificar el tipo de petróleo que se procesa. esa inversión entonces es con interna, no ha buscado financiamiento y ya. No, porque tenemos todos los estudios, pero para poder decidir la inversión, entonces Venezuela y nosotros tenemos que reunirnos en el Consejo de Administración y en la Asamblea Extraordinaria para decidir, porque según los estatutos eso debe ser de común acuerdo. ¿Y está garantizado, Felucho, el proceso de suministro durante este proceso de reparación? O sea, ¿tienen ustedes la garantía para que...? Completamente, ya se hicieron todos los concursos. O sea, no va a haber desabastecimiento de ningún género. Felucho, éxito en la gestión política que inicialmente nos trataba. Pero recuerde que yo no soy vocero ni de Danilo, ni de Leonel, ni de Domínguez Brito. Serán ellos los que en sus respectivos momentos y a nosotros no tiene que decirnos Ni eso. de Félix Bautista tampoco. Nosotros lo sabemos. Menos. De ese no quiero yo ser vocero nunca. Eso no. Nada más nos parecemos en el nombre. Felucho Jiménez, gracias por acompañarnos, miembro del Comité Político, presidente de la Refinería Dominicana de Petróleo. Vamos a la pausa, venimos en breve.